Hola a todos, ¿cómo están? Hoy es 8 de septiembre del 2017. Emilio Urdapilleta para servirles. Este tema de la población paraguaya antes del inicio de la Gran Guerra, denominada de la Triple Alianza, que comenzó el 12 de octubre de 1864 y culminó el 1 de marzo de 1870, sin duda alguna es motivo de polémicas, es motivo de discusiones. He visto que hubo interesantes repercusiones sobre el primer video que hice sobre el asunto y bueno, yo había prometido que haría varias entregas sobre este tema. Ahora brevemente voy a agregar algunos datos para la discusión sobre los cuales yo me fundamento para mi hipótesis de que el Paraguay tenía aproximadamente 1.200.000 habitantes y sin duda alguna más de 1.000.000 de habitantes antes de empezar la contienda. En primer lugar, vamos a hablar de las muertes militares que se dieron. Según el coronel de ingenieros británico George Thompson, en su famosa obra sobre el Paraguay, sobre la guerra, cuando el mariscal López hizo el llamamiento a las armas en el año 1864, el ejército paraguayo contaba con aproximadamente 80.000 hombres. Según Estanislao Ceballos, quien estuvo acá en la posguerra y se logró entrevistar con varios oficiales que sobrevivieron, los pocos que sobrevivieron, en 1865, antes de la entrada en guerra de la Argentina, Paraguay tendría aproximadamente 100.000 soldados. Y el general de Estado Mayor, jefe de Estado Mayor del ejército paraguayo, don Francisco Isidoro Resquín, afirmaba que durante toda la guerra el ejército paraguayo llegó a poner en armas 150.000 soldados. Esto incluso el vizconde de Río Branco, Silva Paraños, lo menciona. Teniendo en cuenta eso, sin duda alguna podemos asegurar o afirmar que aproximadamente 150.000 muertes militares tuvo el ejército paraguayo. Hasta el mariscal López, el príamo de nuestra Eneida paraguaya, murió en Cerro Corá y poquísimos fueron los militares que se salvaron y que contaron el cuento. Entonces, a fines estimativos, podemos decir que 150.000 fueron las bajas, las muertes militares en la guerra. Pero luego viene la cuestión más complicada, las muertes de civiles, que es lo que no se puede estimar fácilmente porque no se cuentan con muchos datos sobre el tema. Yo me baso en un número interesante que otorgan los ingenieros ingleses Valpy y Burrell y que es citado por Charles Washburn en su obra Historia del Paraguay y reminiscencias de una diplomacia en dificultades, volumen segundo, justamente en la parte en que habla de la muerte del mariscal López y todo eso. Y según Valpy y Burrell, desde el final de la campaña del Piquecerú, es decir, desde la captura de la ciudad de Asunción en 1869 hasta agosto de 1869, solamente de hambre y de pestes murieron 120.000 mujeres en el Paraguay. Solamente de hambre y de pestes en ese periodo de tiempo, 120.000 mujeres. Por ende, hasta el final de la guerra, yo creo que no es descabellado pensar que hayan muerto 200.000 personas, 200.000 civiles, desde el 1 de enero de 1869 hasta el 1 de marzo de 1870. Y luego tenemos las muertes de civiles que se dieron desde 1864, cuando empieza la guerra, hasta el 31 de diciembre de 1868. Y basándonos en ese número de Valpy y Burrell, considerando que todavía no era grande la mortandad antes, pero basándonos en ese número, sumando muertes por enfermedades, por pestes, por hambrunas, por escasez que ya se dio durante la guerra, baja la tasa de natalidad porque todos los hombres están en el campo de batalla, considerando varios factores, en esos primeros 4 años de la guerra, no es descabellado pensar que hayan muerto unas 250.000 personas.
sumando los 200.000 que murieron entre el 69 al 70, los 250.000 que murieron desde el 64 hasta el 68 y los 150.000 muertos militares, que fueron los soldados movilizados por el ejército paraguayo, nada más allí ya tenemos 600.000 muertes. En una estimación rápida, breve, basada en ese dato o en esos datos que he proveído, y que deja por tierra, destroza la tesis de los que quieren imponer que Paraguay solamente tenía 400 a 500.000 habitantes en 1864. Queda destrozada esa tesis. Y esto ni siquiera tiene en cuenta que desde 1870 a 1873, según varios datos y documentos e informes recopilados por Gaylord Warren en su famosa obra del Paraguay en la posguerra, murieron también miles de personas. La hambruna, la peste, el hambre en ese tiempo no se palió. De hecho, que el Paraguay sufrió todo eso hasta mucho después de que hayan abandonado los aliados en la ocupación. Porque la guerra, esta guerra, significó, especialmente para el imperio brasileño, el principio de su fin. La cacería de Francisco Solano López, o sea, el mariscal López, les costó el imperio a los brasileños, por lo menos en lo financiero y en lo económico. No podían siquiera financiar sus propias tropas que estaban acá, y menos podían atender a la gente que se moría en las calles por cantidades acacharratas, como se dice vulgarmente. Según Gaylord Warren, solamente en Asunción morían por día 200 personas. Entonces, si sumamos a lo que anteriormente tenemos y hacemos una moderadísima estimación de las muertes que se dieron entre 1870 hasta mediados de 1873, que es cuando se hizo el famoso censo que se publicó en 1874, fácilmente podemos decir que murieron unos 250.000 paraguayos. Y si a eso sumamos el resultado del censo de 1874 de 250.000 personas, mal censo, mal hecho, no se hizo en todo el país, Paraguay, sumando todos esos números que hemos mencionado, 150.000 bajas militares, 250.000 muertes civiles entre el 64 hasta el 68, 200.000 muertes civiles más entre el 69 hasta el fin de la guerra, el 1 de marzo de 1870, según los datos de Valpy y Burrell, y luego unos 250.000 muertos desde 1870 hasta mediados de 1873, cuando se empezó a hacer el censo. Sumándolos a los 250.000 supervivientes, Paraguay alcanza 1.100.000 habitantes haciendo esa suma. Las matemáticas son sencillas y contundentes. Las matemáticas están más allá de la ideología, más allá de las posturas ideológicas que algunos quieran imponer y que quieran hacer creer a la gente de que Paraguay era un país chiquitito, sin fuerza y sin demografía suficiente para hacer una guerra a nadie. Y más allá de esas consideraciones ideologizadas en las que quieren imponer que el mariscal López era simplemente un tarado mental que con 300.000 habitantes quiso hacerle la guerra al imperio del Brasil con 100 millones de habitantes ya en ese tiempo. Ahí estoy siendo sarcástico. Entonces eso es lo que quería agregar, y sin duda alguna seguiremos discutiendo sobre este tema. La dejo acá para que no sea tan largo el video. Hasta la próxima.